Gerontología y Geriatría, año 2021. Agradecemos a todos la buena predisposición y su presencia, dado el cambio de horario, y agradecemos al disertante, el doctor Manuel Montero, por su buena predisposición. Presento al doctor Julio Nemirovsky, presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, que con unas palabras va a dar inicio a la reunión. Julio. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, realmente un gusto, un placer, y una vez más resaltar la actividad que está desarrollando el equipo de reuniones académicas, de Marcelo Chapira, el doctor Roberto Gavassi, el licenciado Alejandro Sneibrun y el licenciado Edgardo Di Virgilio, y bueno, y la participación hoy de un invitado muy especial, que es el doctor Manuel Montero Dazo, que muchos de ustedes conocen y que Marcelo va a presentar. Yo quiero recordarles que están abiertas las inscripciones para los distintos cursos de la sociedad, que en este momento tenemos dos cursos que van a dar inicio, uno que es el relacionado con el grupo de SATAR, de la sociedad, relacionado con sujeciones, que es muy importante a la hora de la calidad de vida de los residentes en residencias de larga estadía, y el otro curso que también está comenzando en esta semana, el curso de hematología, y que es también patologías prevalentes en las personas mayores. Recordarles que está abierta ya la inscripción, o a pronto de abrirse la inscripción para mandar trabajos científicos para nuestro congreso que se va a desarrollar en el mes de noviembre. Necesitamos de la participación de todos y de cada uno de ustedes para darle nuevamente la jerarquía que siempre tienen nuestros congresos. Bueno, no quiero hacer perder el tiempo, así que le voy a ceder la palabra al doctor Marcelo Chapira, que va a hacer las presentaciones del caso. Bienvenidos todos. Gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto presentar al doctor Montero, un amigo, yo diría un poco más un hermano, Manu, y que realmente es un gusto poder que él esté aquí. Ya conocemos que estás con los horarios muy, muy apretados, y el hecho de hacerte un huequito para que puedas compartir esta charla con nosotros es realmente un placer muy grande. Y en realidad el tema también es un tema que a muchos nos motiva, ya que estamos en edades medias de la vida y decimos, bueno, a ver, ¿podemos hacer algo para realmente retrasar el deterioro cognitivo? Es una pregunta que realmente abre un montón de aristas y que con gusto vamos a escucharte. El evento va a ser así, unos 40-45 minutos va a durar la charla del doctor Montero. Después vamos a tener 15-20 minutos de preguntas. Les pido por favor que a través del chat las vayan haciendo y las vamos a ir comentando al final de la exposición. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Gracias, Manuel, por poder participar, y un gusto escucharte nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor charlar con ustedes en este evento de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología. Quiero agradecer al doctor Julio Nemirovsky, que es un amigo, Marcelo Chapira, Fabiana Guiber, tres colegas que conozco de hace décadas, podemos decir, y que aprecio muchísimo. Así que realmente muchas gracias por la invitación. Para los que no me conocen, yo soy profesor de medicina y geriatría en la Universidad de Western Ontario, que es al sur de Toronto. Estoy trabajando aquí desde los últimos 20 años y mi investigación es, aparte de mi trabajo clínico, es en movilidad y demencia, caídas y demencia. Y en los últimos 10 años me focalicé bastante en cómo podemos postergar la progresión a demencia con medidas no farmacológicas, porque ustedes sabrán que lamentablemente no hay ningún fármaco que modifique la demencia.
Entonces voy a empezar a compartir mi screen para que vean las diapositivas que les voy a presentar. Las diapositivas están en inglés, pero obviamente la presentación va a ser en español. No puedo traducirlas, es complicado para mí traducirlo lamentablemente, pero bueno, pero obviamente lo voy a decir todo en español. Entonces, empiezo con una pregunta. Para los que ustedes deben saber, hubo un reporte muy famoso en el 2017, que se hizo una adaptación en el 2020, que se llama Lancet Report, donde se postula que hasta 1/3 de las demencias, ahora dicen que hasta el 40% de las demencias, pueden ser prevenidas manejando factores de lifestyle, de comunes de la vida. Entonces, vamos a hablar un poquito qué es la demencia, cuáles son los problemas que genera la demencia, cuál es la neuropatología de la demencia y cuál es la resistencia que nuestro cuerpo puede tener a esa demencia. ¿Qué es los estimativos de poblaciones para entender la prevalencia de demencia y factores? ¿Cuál es la evidencia que existe que se puede prevenir la demencia por acciones no farmacológicas? ¿Y cuál es la limitación de esta evidencia? Y algunas conclusiones. Ustedes deben saber muy bien que la demencia es un síndrome, o sea, no es una enfermedad, por lo cual tienen más de una causa, que se caracteriza por un deterioro cognitivo que afecta a las actividades de la vida diaria. O sea, es una definición clínica. La forma más frecuente de demencia es la que se llama la demencia clínica de Alzheimer, que no es lo mismo que la demencia patológica de Alzheimer, y que desde el mecanismo, la demencia clínica de Alzheimer tiene cambios neurodegenerativos, pero también cambios vasculares, y generalmente se presentan combinados. Acá hay un gráfico donde ven un corte coronal de un cerebro sano versus un cerebro de un paciente que tiene Alzheimer avanzado, y básicamente empieza el Alzheimer por una gran atrofia de un área del lóbulo temporal que se llama el hipocampo, y luego envuelve el resto de la corteza. Por el componente neurodegenerativo de la demencia, ustedes saben que en general, para la enfermedad de Alzheimer, es un problema en el plegamiento de la proteína. Hay un mal plegamiento de una proteína, en este caso la beta-amiloid, y que se agrega. Pero hay otra proteína que también tiene una mala fosforilación, que es la proteína tau. Entonces, esa agregación de esas proteínas, una es extracelular y otra es intracelular. La beta-amiloid es la extracelular, es lo que antiguamente se llamaba las placas seniles. La tau hiperfosforilada es intracelular, particularmente en los axones. Genera neurotoxicidad y destrucción de la neurona. Y lo importante para aclarar de nuevo es que todas las terapéuticas que pueden modificar la enfermedad, o disease modified therapies, como se llama en inglés, que fueron creadas para prevenir el Alzheimer, lamentablemente están todavía en desarrollo, a pesar de los billones de dólares de las empresas farmacéuticas han invertido en los últimos 20 años. No hay ninguna medicación que funcione. ¿Cuál es el impacto en la población general? Bueno, sabemos que en millones, en este gráfico muestro los casos de demencia por millones, y lo dividamos en países que tienen mediano income y bajo income. Ustedes ven que crece de una manera casi logarítmica, es no lineal, crece bastante, pero interesantemente va a crecer mucho más en los países en desarrollo o de mediano a bajo income. Es un problema no solo de los países que tienen un sistema de salud más avanzado, pero va a ser un gran problema en los países que están en desarrollo, donde el sistema de salud no está tan avanzado, porque van a tener un gran influjo de casos nuevos de demencia. Básicamente, se diagnostica una nueva demencia cada 3 segundos en el mundo, para que vean la prevalencia de este problema en la incidencia. En Canadá, bueno, esta es una presentación que creé en Canadá y quería mostrarles datos del país donde yo trabajo en los últimos 20 años.
pasa lo mismo. Hay como un plató, hay un gran crecimiento, pero hay como un plató. Y se piensa que ese plató es por los grandes avances en prevención cardiovascular que ha habido en los últimos 20 años. Pero ¿por qué estamos discutiendo si 1/3 o más de las demencias pueden ser prevenidas? Como dije antes, porque los tratamientos para demencia han fallado. Por ejemplo, en Canadá, la última droga que se aprobó para el tratamiento de la demencia fue la Nemantine, y fue en el 2004. No hay ninguna droga que se haya aprobado en los últimos 17 años para demencia. El segundo punto es que la hipótesis amiloide, o sea, que demencia de Alzheimer es solamente la acumulación de amiloide, no explica la variabilidad clínica que vemos en nuestros pacientes de demencia. Parece que el amiloide es importante, pero no es lo único que genera la demencia tipo Alzheimer. Y porque hay nuevos estudios que soportan que si hacemos modificaciones en nuestros ámbitos de vida y utilizamos terapéuticas no farmacológicas, podríamos reducir la incidencia. Entonces, hoy por hoy, hay lo que se llama un corrimiento en lo que es el tratamiento de la demencia. Hoy, 2021, el tratamiento de la demencia es prevención. Pero la pregunta que yo me hago como un clínico que hace también investigación en demencias, ¿realmente sabemos cómo prevenir demencias? Hay unos problemas en estos datos que parecen tan importantes que nos demuestran que podemos prevenir la demencia. Lo primero que yo quiero comentarles es que sabemos, particularmente de los estudios de autopsias de los últimos 20 años, que la asociación entre la acumulación de beta-amiloid, esa proteína misfolding que genera la neurodegeneración, y la presencia de deterioro cognitivo, esa asociación se hace más blanda, más weak con la edad, se va separando, no es tan fuerte a medida que envejecemos. O sea, esa asociación es muy fuerte en pacientes con demencia a los 60, 70 años, pero en pacientes de 80, 90 años se hace menos fuerte esa asociación entre tener mucho amiloide en el cerebro y tener deterioro cognitivo de demencia. Por ejemplo, acá les doy un ejemplo. Esta es una foto, una microfotografía de metoxilina y eosina, donde ven las placas seniles, y acá, bueno, tienen una animación en cómo parece ser que está la acumulación intraneuronal de las placas seniles. Y este es un estudio de SPECT, un PET scan, donde se marca el amiloide. Entonces puedes ver el amiloide. Todo esto rojo que ustedes ven acá, o más naranjoso, es la acumulación de beta-amiloide en el cerebro de este paciente, que está representado en esta foto. Es una señora de 85 años que tiene una demencia severa, y su demencia es tan severa que ya, por ejemplo, está todo el día en una silla de ruedas. Pero también ustedes pueden ver una imagen cerebral con esa carga de amiloide en otro paciente de la misma edad, pero que está totalmente funcional, sin deterioro cognitivo, y altamente funcional. Lo que hemos descubierto, basado en las investigaciones, es que primero, que el 80% de las demencias ocurren en gente de 75 años, y que la demencia es multifactorial. Puedes tener tu cerebro lleno de amiloide y no hacer demencia. Lo que genera muchos interrogantes. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué este señor, que está a la derecha de nuestra pantalla, tiene su cerebro lleno de amiloide, igual que la señora con demencia severa, y no hace demencia? ¿Cómo se descubrió todo esto? Bueno, todo esto se descubrió más de 20 años atrás, pero el artículo más icónico salió en la revista Time, que ustedes la deben conocer, es una revista norteamericana muy famosa que siempre pone la cara o el personaje del año. Y en ese momento, para el número de mayo del 2021, el personaje del año para la revista Time fueron las monjas del estudio de las monjas. ¿Qué es el estudio de las monjas? Bueno, hubo dos estudios que se llamaban el NAN Study, o estudio de las monjas, y el estudio de las órdenes religiosas, que se hizo básicamente en la costa este de Estados Unidos, y que incluyó monjas y curas de diferentes conventos, que los incluyó en este estudio y le dijeron: mire, nosotros queremos poner un estudio donde los vamos a seguir a ustedes todos los años, vamos a hacerles test cognitivos, ustedes quieren que tomen un diario tomando su memoria, y ustedes cuando fallecen, nos gustaría si pudieran donar su cuerpo para la ciencia, particularmente su cerebro. Y dijeron que sí.
Y pudieron reclutar 1079 monjas y curas, y en este estudio vieron que durante el seguimiento, aquellos que hacían demencia, solamente 6% tenían patología de demencia pura, o sea, neurodegeneración con beta-amiloide. Muchos tenían combinación de beta-amiloide con trastornos vasculares, y casi un tercio tenía combinaciones de otras cosas, como cuerpos de beta-amiloide y otras proteínas de misfolding. O sea, este fue el primer estudio que demostró que los que hacían demencia en la patología, los que hacían demencia del cerebro, tener beta-amiloide puro como una causa de demencia era lo raro. La mayoría tienen beta-amiloide con daño vascular, con daño de Lewy body. Pero lo que también demostró es que mucha gente que morían a los 90 y pico de años, lleno de amiloide, no tenían demencia clínica. O sea, este fue el primer estudio que podríamos decir, pateó el tablero para decir, bueno, la enfermedad de Alzheimer no es solamente beta-amiloide y proteína tau, hay otras cosas. Y no solo eso, sino que teniendo beta-amiloide y proteína tau, no es destino de que vas a tener enfermedad de demencia. Y el principal investigador de este estudio es el doctor David Bennett, que sigue trabajando en la Universidad de Chicago y es el director del Rush Medical Center. Y él, en un artículo muy interesante que se publicó en el 2018, bueno, el resumen de todos sus estudios, él dice, lo primero que tenemos que entender, cuando tratamos demencia, tenemos que tratar pacientes clínicos, no tenemos que tratar la neuropatología. Porque la carga de amiloide en el cerebro no necesariamente predice el deterioro cognitivo que tu paciente va a tener, particularmente cuando después controlás por ejemplo, la presencia de tau, proteína o daño vascular. Importantemente, también dijo que cuando combinamos la presencia de beta-amiloide con los tangles de tau, solamente 25% de las variaciones en demencia son explicadas por esto. Hay otros problemas que explican la demencia en estos pacientes. Y él descubrió que había 9 patologías comunes en el cerebro de esas autopsias que podían justificar esa demencia. Entonces él se postula en este artículo en 2018, ¿cómo vamos a hacer para tratar la demencia si buscamos tratar ya solamente la patología? Si hay 9 patologías comunes, ¿tenemos que buscar una medicación que ataque las 9 patologías? ¿O tenemos que hacer un cóctel de medicaciones que ataquen la proteína amiloide, la proteína tau, lo vascular, etcétera? ¿Cómo vamos a generar este cóctel? Y segundo, ¿quién va a pagar por este cóctel? Porque esto va a ser muy caro. ¿Y qué costo médico va a tener este cóctel para los riñones y los hígados de nuestros enfermos ancianos que tal vez no pueden tolerar estas múltiples medicaciones? Y él postula en este artículo en 2018 diciendo, bueno, tal vez algo alternativo cuando queremos tratar la demencia, en vez de tratar la patología, es tratar la reserva funcional, la resilience, como se dice en inglés. Tratar las neuronas que todavía están vivas para que mejoren y se reproduzcan y tomen esas funciones que se han perdido de las neuronas que han muerto. Entonces, ¿cuál es el research, la investigación que se ha hecho en todo esto? Hay muchos estudios observacionales que fueron resumidos en el Lancet Report del 2017, que lo voy a mostrar hoy por hoy. Y estos estudios observacionales muestran que hay factores asociados al desarrollo de demencia. Hay un movimiento que se llama el Movimiento Mundial del Estudio Finger, que trata de incluir estudios de multidomain para prevenir demencia. Son estudios clínicos aplicando tratamientos en diferentes dominios que pueden prevenir la demencia en gente de riesgo. Por ejemplo, haciéndolos que hagan más actividad física, haciendo que cambien su dieta, controlando la hipertensión y otros factores de riesgo vascular, mejorando cómo duermen, porque parece que todos esos son factores de riesgo que pueden hacer que el paciente con un deterioro cognitivo mínimo hoy vaya más probablemente a la demencia. Y bueno, básicamente esto fue resumido en este estudio de Lancet y también en el estudio de reporte de la Academia Americana. Algunos de ustedes conocerán este gráfico, pero este gráfico es lo que se llama el modelo de Jack y colaboradores acerca de la manifestación clínica de demencia.
Y básicamente este gráfico muestra en el eje de las ordenadas los diferentes marcadores que pueden ayudarnos a prevenir demencia, y en el eje de las abscisas los estadios clínicos de la demencia. Ustedes saben que cuando envejecemos, nuestra cognición puede empezar a deteriorar, y en algún punto alguno de nosotros puede evolucionar al deterioro cognitivo mínimo, que es el MCI por la sigla o acrónimo inglés, que es un estadio de predemencia. No todos los que tienen MCI van a demencia, pero es un factor muy importante. Pero lo que quiere decir este gráfico clínico es que antes de hacer demencia y tener esta línea verde, que es la manifestación clínica de demencia, vos ya tenés demencia clínica, y ponemos acá la foto de Alzheimer, porque es la demencia más común. Antes de tener este problema clínico, hay otros cambios que ocurren a diferentes niveles, ¿no? Uno de los cambios más importantes es cuando hacemos test neurocognitivos, que el paciente viene y vemos que el desempeño en el trastorno, en los test neurocognitivos, por ejemplo el MoCA test o el Mini-Mental, es bajo. Pero antes de tener ese trastorno cognitivo que lo podemos objetivar por test cognitivos, hay ya cambios estructurales en el cerebro. Y esos cambios estructurales del cerebro se pueden ver, por ejemplo, en una resonancia magnética. Hay cambios en el hipocampo. Eso ocurre antes, tal vez, de la manifestación clínica. Pero también antes parece que ya hay disfunción neuronal y cambios neuropatológicos en la proteína tau y en la acumulación de beta-amiloid. Esta es la evolución clínica que el modelo de Jack presentó en el 2010. Pero que quiere explicar que antes de tener la manifestación clínica hay muchos cambios. Pero lo que sabemos hoy por hoy es que hay algo más aquí, que no es solamente el beta-amiloid y la tau, que hay otras patologías que la representan esta nueva flecha o esta nueva curva que yo agrego acá. Hay trastornos vasculares, hay mayor acumulación de la proteína M43, hay mayor acumulación de los cuerpos de Lewis. Es no solamente el beta-amiloid y la tau, como nos quieren hacer focalizar el approach tradicional en esto. Entonces, ¿cómo se previene demencia? Bueno, algunos de ustedes serán familiares con el Lancet Report, que lo encargó la doctora Livingstone, que es una psiquiatra geriatra de London, del London College of Medicine. Y este Lancet Report, que el primero fue en el 2017, y salió las noticias, y luego se hizo en el 2020, ella hizo algo que se llama Population Attributable Risk, el riesgo atribuido poblacional, en que analizaron muchas cohortes que se seguían por muchas décadas y veían cuáles eran los factores de riesgo que tenían esos que iban a demencia. Y ellos vieron que la mayoría de gente que iba a demencia tenían, por ejemplo, mucho sedentarismo, o eran fumadores, o tenían baja educación, baja nivel de instrucción. También tenían presión arterial alta, diabetes mellitus y obesidad. Entonces, ella hizo un estudio epidemiológico estadístico y dice, ¿cuántos casos yo podría prevenir? Sí, puedo remover estos factores de riesgo a nivel poblacional que están asociados a demencia. Y eso se llama el análisis del Population Attributable Risk. Y ella llegó a la conclusión de que 1/3 de las demencias podrían prevenirse si podemos remover estos factores de riesgo que están en esta lista: la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la inactividad física, la depresión, fumar y la educación, y podríamos prevenir la demencia. Y lo interesante de todo esto, que supone que no curamos la demencia, pero si la empujamos que el paciente en vez de tener demencia en 10 años lo tenga en 15 años, solamente a nivel poblacional, si podemos hacer un retraso de la demencia por 1 año, la prevalencia puede disminuir para 10%. Y si lo hacemos por 5 años, la prevalencia, el Point Prevalence Estimate, puede ir a 50%.
De una manera muy interesante, ella también vio un factor de riesgo que nunca los investigadores en demencia nos ocurrió estar asociado, que era, por ejemplo, la pérdida de audición. Ella encontró que la pérdida de audición se asociaba mucho a demencia. Y esto fue replicado en el nuevo Lancet Report del 2021 y ha tenido mucha diseminación. Basado en esto es que vieron con esta idea, bueno, que tal vez hasta un tercio de las demencias pueden prevenirse. El nuevo reporte del 2020 ya ingresa al 40%, porque encontraron otros factores de riesgo, como el alcohol, tomar mucho alcohol, o tener antecedentes de daño de traumatic brain injury. Para poner esto en contexto, sabemos que hay, por ejemplo, otros estudios, sabemos que casi 80% de la variabilidad en Alzheimer puede reflejarse por la amiloidosis cerebral o la tauopatía. Pero bueno, ya hay muchos factores de riesgo modificables que ven aquí, como dijimos antes, la inactividad física, la depresión, el fumar. Pero la de manera interesante, todos estos factores tal vez podemos atacarlos antes de empezar el envejecimiento, ¿right? Porque esto es lo que habla de este Life Course Approach, una aproximación en el curso de la vida. Pero, si esto que apareció en estos research, en estas investigaciones, lo aplicamos en la vida real, ¿funciona? Veamos un poquito de esto. Bueno, por ejemplo, este es un sumario que yo hago del estudio Finger, que fue publicado en Lancet en el 2015, y básicamente es un estudio que incluyó 1.260 pacientes de 60 años a 77 que tenían factores de riesgo para demencia. Tenían un poco de deterioro cognitivo y tenían un riesgo cardiovascular. En este estudio se dividieron los pacientes en dos grupos. Un grupo que recibió un tratamiento que consistía en hacerlos hacer ejercicios físicos por lo menos 2 veces por semana, cambiar la nutrición, hacerlos un entrenamiento cognitivo y tratar los factores de riesgo vascular, tratar mejor la hipertensión, mejor la diabetes, mejor el colesterol. Y lo compararon con pacientes macheados en esta randomización que tenían las mismas características, en general riesgo de demencia, que solamente se les daba el tratamiento habitual. Y que lo descubrieron en esto es que los pacientes del grupo de intervención, que acá está representado en este gráfico en la línea roja, mejoraron su test cognitivo significativamente, mucho más importantemente que los pacientes de control después de 2 años. Y eso fue significativo, le dio un p-value de 0.03. Y esto fue revolucionario, porque fue uno de los primeros trials grandes, incluyendo miles de pacientes, con un largo seguimiento de 2 años, que mostraron, haciendo cambios no farmacológicos, pueden mejorar tests neurocognitivos. Como ustedes pueden ver acá, esta diferencia fue en el rango del 25%, lo que fue significativa estadísticamente. Y esto también se vio particularmente en la función ejecutiva. La función que más mejoró de la función neurológica fue la función ejecutiva. O sea, cómo poner atención, haciendo shifting, inhibition. Pero también mejoró mucho la velocidad de procesamiento neurocognitiva y la memoria. Fueron todas significativas. Pero, ¿qué pasa si analizamos toda la evidencia, no solamente un trial? Bueno, a mí me invitaron a hacer un debate con la profesora Livingston, que es la que reportó esto del Lancet, acá en la Conferencia Mundial de Demencia que se hizo en Canadá en el 2019. Invitaron a hablar en contra, en este debate, de que las cosas no farmacológicas pueden prevenir demencia. Y yo decía, bueno, creo que invitaron porque nadie quería hablar en contra de eso. Y yo digo, mira, tengo que hacer un disclosure, porque yo pienso que funcionan. Pero bueno, voy a revisar la evidencia. Entonces hicimos este debate con la doctora Livingston y lo publicamos acá en este paper, que es Open Access, que pueden acceder. Y en este debate presentamos toda la evidencia que la doctora Livingston, ella presentó su evidencia, y básicamente presentó todos los resultados de la Lancet Commission Report. Y yo presenté
no solo esas evidencias, sino que presenté también la evidencia de la National Academy of Medicine, que fue dirigida por el doctor Robert Kane, que es un geriatra que lamentablemente falleció. Y lo interesante es que el Lancet Report decía, sí, hay evidencia que podemos prevenir demencia manejando lifestyles, activities. Pero la Academia de Medicina de Estados Unidos dice, la evidencia de los grandes randomized control trial es limitada. No hay evidencia específica para que recomendemos esto hoy por hoy. Hay evidencia interesante, que tenemos que hacer más research, pero todavía no podemos recomendarlo. Entonces, ¿por qué hay esta discrepancia? Bueno, el Lancet Report se basó generalmente en estudios observacionales, y no los dividió en la jerarquía de la evidencia, diciendo, bueno, esto es un estudio observacional, la evidencia no es tan fuerte como un estudio randomized control hecho de una manera aleatorizada. Y todas las calculaciones, los cálculos que se hicieron en el Lancet Report, tienen que ver con estimación del Population Attributable Risk, donde se apoya en que si puedo eliminar ese risk factor, voy a prevenir la demencia. En cambio, la Academia de Medicina se basa en que incluyeron solamente estudios que fueran randomized, o sea, aleatorizados y controlados. No incluyó observacionales. Y solamente estudios que en cada brazo del estudio tenían por lo menos 250 pacientes. No incluían el estudio chiquitito con 50 pacientes, por ejemplo. Y que tenía que tener un mínimo de 6 meses de follow-up. Entonces, para la Academia Nacional de Medicina no había evidencia soportada de hacer esto. Entonces, ¿cómo podemos manejar la discrepancia en estos reportes? Bueno, primero recordando que diferentes conclusiones se pueden sacar de diferentes niveles de evidencia. Como dijimos antes, la Academia Nacional de Medicina Americana hizo su reporte solamente basado en estudios controlados y aleatorizados, mientras que el Lancet Report incluyó estudios observacionales. Y, como dijimos antes, en esto, lo más importante que yo diría que es el talón de Aquiles del Lancet Report, es que el Populational Attributable Risk o Factors, esa metodología de riesgo atributivo poblacional, asume una relación causal entre el risk factor el factor riesgo que está investigando y la demencia. Asume que el fumar es causa de demencia. Asume que la hipertensión es la causa de demencia. Asume que la baja educación es la causa de demencia. Asume que la depresión es la causa de demencia. Lo más importante, asume que el deterioro auditivo, que encontraron 8%, es causa de demencia. O sea que para entender este Population Attributable Risk Approach, tenemos que tener esa asunción. Entonces, ese link, esa asociación causal, es totalmente necesaria para hacer esa potencial reducción. Y como sabemos, no necesariamente hay una relación causal. Perhaps es solamente una asociación. Perhaps hay una causa de demencia que no conocemos todavía, que es la que causa que el paciente tenga ese deterioro auditivo y que luego haga la demencia. Es una asociación, no hay una causa. Pero yendo más profundo, si analizamos bien el finger trial, que yo soy un fanático de este estudio, pero si lo analizo críticamente, cuando encontramos las diferencias en este primary outcome, que fue este cognitive score, el grupo que se intervino, que es este, en rojo, mejoró un 23% de standard deviation, pero el grupo control, que tuvo control, también mejoró un 19% de standard deviation. O sea que el delta, el coin, la absoluta diferencia fue 0.04 el effect size. Este es el effect size. El efecto de tamaño, creo que se traduce en castellano, effect size, creo que se traduce en efecto de tamaño. Por si lo traduzco mal, el effect size es la diferencia entre la media de una intervención versus la media de la otra intervención ajustada por la standard deviation. O sea, vos ves cuando las medias de los dos outcomes se separan más o se juntan, mayor el efecto size o el efecto de tamaño, mejor la intervención, más corto o menos.
Y generalmente un buen effect size es más del 10%. El effect size acá fue 4%. Y si lo hacemos en Cohen effect size, que es otro estudio estadístico, solamente 0.13, o sea, muy bajo. Es decir, que cuando ves que, que mejoró 25% el test cognitivo, cuando lo comparás con el grupo control, el efecto de tamaño es muy pequeño, porque el control también mejoró. Entonces, esto genera un desafío para entender, ¿es real todo esto que podemos prevenir? Porque mira, el grupo control, que lo hicieron nada más que Usual Care, también mejoró. Lo interesante es que cuando hacemos subanálisis de los grandes trials que se hicieron con intervenciones de vida para mejorar la demencia, o sea, no farmacológicas, podemos analizar el Finger Trial, el MAP Trial, el Predivat y el Look Ahead, que eran los 4 trials más importantes. Cuando buscamos subanálisis, también encontramos señales en los otros trials que esto podría funcionar. El Finger Trial fue el único de todos los trials grandes que mostró evidencia que combinaciones de intervenciones que afectan los hábitos de vida o no farmacológicas pueden mejorar la cognición. Pero los estudios secundarios o exploratorios de los otros estudios parece que en algunos subgrupos sí las diferencias son significativas y pueden mejorar. Sobre todo en el MAP Trial y en el Prediva. Lo que subraya para mí la importancia de elegir bien a quién vamos a tratar. Cómo la medicina tiene que ser personalizada, lo que se llama precision medicine, right? Y que esto debe ser ajustado y tratado en aquellos de altísimo riesgo. Lo importante también que muestra su grupo análisis del Finger Trial es que aquellos que recibieron estas modificaciones de vida con intervenciones no farmacológicas, también en el follow-up disminuyeron las comorbilidades, porque dejaron de tener la hipertensión no controlada, empezaron a controlar mejor su diabetes, lo que es importante. Y también mejoraron la capacidad de la actividad de vida diaria, lo que tiene sentido, como muestra en este gráfico. Pero para mí lo más importante de estas intervenciones que pueden mejorar o pushear la demencia later on, es que muchos de estos tratamientos que postulamos son buenos para la cognición, o sea, mejorar los factores vasculares, hacer más actividad física, hacer entrenamiento cognitivo, mejorar la dieta, puede tener efecto en otras enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque las enfermedades no comunicativas, por ejemplo, como la demencia, la enfermedad cardiovascular o el cáncer, tienen factores de riesgo comunes, porque sabemos que la obesidad, el fumar o el sedentarismo son factores de riesgo comunes también para la enfermedad cardiovascular y para el cáncer. Entonces hay una potencial de que estos tratamientos son also buenos para enfermedades que no tengan que ver solamente con la demencia. Como criticismo a esto, que si podemos prevenir la demencia o no, yo diría que la evidencia demuestra que sí, que podríamos tal vez retrasar un poco la demencia con estas intervenciones de lifestyle, pero la evidencia cruda o dura es modesta, no es muy, es modesta. Recordemos que toda esta evidencia importante que viene del Lancet Report, que muestra que podemos prevenir un tercio hasta un 40%, se basa en el Population Attributed Risk, donde requiere, por definición, que ese factor de riesgo que yo voy a remover para prevenir la demencia tenga una relación causal con la demencia, lo que no sabemos. No sabemos si el problema auditivo tiene una relación causal. No sabemos si la falta de educación tiene una relación causal. Por otro lado, ¿cómo aplico este Population Attributed Risk en mi paciente? Eso está muy generado para estudios poblacionales, como se hicieron, ¿no es cierto? O sea, toda esta evidencia que se hace en estudios poblacionales no necesariamente se va a trasladar al paciente que tenés enfrente en tu consultorio. En favor, ¿qué podemos decir en favor de todos estos análisis? Bueno, que subanálisis del estudio Finger, que fue el único positivo, y los otros estudios negativos muestran que hay un grupo de pacientes que parece que sí, que si hacemos estos cambios, vamos a prevenir la demencia, vamos a prolongar el periodo que el paciente va a estar mejor sin deterioro cognitivo.
como dije antes, muchas de estas estrategias que queremos aplicar para prevenir la demencia son los importantes para prevenir enfermedad cardiovascular, para prevenir depresión o para prevenir cáncer. Y generalmente son no muy caras de aplicar y no tienen muchos efectos adversos. Pienso que si desde un punto de vista de salud pública tenemos que aplicarlas. Y el tercer punto, a nivel poblacional sobre todo con esta incidencia, ¿no?, que en los países de middle income parece que crece mucho más la demencia que en los países con high income, es que si podemos lograr, aún sea muy pequeña reducción de la incidencia de demencia en los nuevos casos, va a tener un impacto de la medicina pública dramático. Por ejemplo, en Canadá, si podemos postergar la gente que tenga demencia por 2 años, solamente por 2 años, puede salvar $200 billones al sistema de salud canadiense. Acá, en Canadá tenemos un sistema de salud que es universal, pagado por el gobierno, o sea que no tenemos prepaga, todo lo paga el Estado. O sea que sería un gran, por ejemplo en Canadá, si podemos retrasar la demencia 2 años, un gran ahorro de divisas para el país. Y para terminar, porque estamos cercanos al fin de la charla, quiero mostrarle nuestros estudios que hacemos en Canadá. Le voy a contar lo que se llama el Synergic Trial. Nosotros, acá ven mi foto, en los tiempos que no hacía webinars y usaba corbata en los congresos face-to-face, ahora todo webinar, todo más relajado. En Canadá estamos generando, junto con la doctora Kippi Belto, que es la que generó el estudio FINGER, que se hizo en Finlandia, somos parte del Worldwide FINGER. Y este Worldwide FINGER busca por estudios que queremos hacer. Y el primer estudio del Calm Thumbs Up, que es el estudio canadiense para prevenir demencia, es el Synergic Trial, que es un estudio piloto de 200 pacientes, y que ya lo hemos terminado. Acá voy a mostrar algunos datos preliminares, pero en el diagrama de flujo del estudio Synergic, incluimos 200 pacientes con deterioro cognitivo mínimo, que tenían más de 65 años, deterioro cognitivo mínimo, o sea que están en riesgo de demencia, y lo pusimos en 5 grupos. Un grupo le dimos ejercicios físicos personalizados, cognitive training con una tableta y alta dosis de vitamina D. Otro grupo, que es el grupo control, ejercicio de estiramiento, que pensamos que no va a tener tanto efecto cognitivo, mirar películas en el iPad y tomar un placebo. Y en el medio, combinaciones para ver si había algún sinergismo. Y el tratamiento cognitivo, básicamente, acá tengo unas fotos de cómo el paciente, en el principio, el paciente elige actividades de selección entre cuerpos celestiales y animales, tiene que recordar cuál eligió, y eso tiene que hacerlo cada vez más rápido y con más memoria de los objetos que eligió. Y eso se une con la cloud y es adaptativo. Si el paciente va haciendo mejor, viene más complejo. Si el paciente no hace tan bien, es less complejo el próximo training. Al final del trial, no hay 2 pacientes que tengan el mismo entrenamiento. Y todo se hace con la cloud porque el paciente hace con login con su password, right? Y eso es un cognitive training, que lo hace por media hora. 13 por semana. Y también hace ejercicio, venía al gimnasio acá de la universidad, con un entrenador, donde combinamos ejercicios aeróbicos de resistance training. Cuestión que el paciente nunca bajaba la frecuencia cardíaca del 30% del óptimo que tenía para el ejercicio. Y después hacían el entrenamiento cognitivo con la iPad. Y le dábamos la vitamina D, un equivalente a 4.000 unidades por día. Hay una racional por qué hacíamos esto. Bueno, porque se sabe que la combinación de ejercicio aeróbico con resistencia mejora la neuroplasticidad, lo mismo que el cognitive training, y hay un potencial efecto de la vitamina D que puede ser antiinflamatoria, no lo sabíamos. Hay unos estudios en ratones que demuestran eso, entonces queríamos ponerlo todo acá en el Synergic Trial. Acá están los papers que ustedes pueden referirse, que explican por qué hay una racionalidad en combinar estas 3 intervenciones en estos pacientes de riesgo de demencia. ¿Y qué vimos? Bueno, esto es un estudio preliminar, nosotros ya terminamos el análisis final, que dio similar, queremos publicarlos pronto. El outcome primario era la DASCOG-13, que es un test neurocognitivo largo, con muchos ítems, que es el test que vos tenés que mejorar si querés aprobar una droga para Alzheimer, por ejemplo. Y por lo menos 2-3 puntos de mejoría en ese test es suficiente para la FDA para aprobar tu droga para Alzheimer. Y lo que vimos fue lo siguiente.
aquellos que recibieron, esto es NASUR, que recibieron la combinación de ejercicio físico, cognitive training y altas dosis de vitamina D, después de 6 meses, mejoraron casi 2 puntos el ADAS-Cog. Mientras que aquellos que tuvieron el tratamiento placebo, empeoró 2 puntos. Los que recibieron ejercicio, solamente ejercicio físico, mejoraron un poquitito, 0.04 de punto, casi ligero. Pero lo importante es que las diferencias absolutas comparadas con el control, fue casi 4 puntos de mejoría la ADAS-Cog, o un efecto de tamaño, effect size, de 0.56, lo que es significativo. Y esto obviamente fue altamente significativo estadísticamente. O sea que en este estudio piloto de 200 pacientes vimos que 6 meses de tratamiento intensivo con cognitive training y ejercicios físicos fue bueno para mejorar esto. La conclusión es que vemos una señal muy fuerte que combinando ejercicio con cognitive training mejora la cognición en gente con deterioro cognitivo mínimo. Lo segundo, que fue posible hacerlo en gente con MCI, y que los cambios en este score composite de cognición, que es la ADAS-Cog13, son similares a los que se usan en las drogas para probar para el tratamiento de la demencia. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera que ustedes se lleven de la charla de hoy antes de ir a las preguntas? Que primero, que el deterioro cognitivo y la demencia que vemos en nuestros pacientes es multifactorial. Si bien el amiloide y la proteína tau acumulación en el cerebro es importante, no es el único factor. Y esta multifactorialidad de la demencia incluye trastornos cardiovasculares en el cerebro, trastornos microvasculares, depósito de sustancia blanca. En consecuencia, potencialmente, esos factores pueden ser manejados si mejoramos hábitos de vida que tienen que ver con el daño microvascular cerebral, si mejoramos la actividad física, si mejoramos la dieta, etc. El segundo punto que quiero que también recuerden es que si creemos que realmente la demencia es multifactorial, como se ha demostrado, significa que el tratamiento tiene que ser multifactorial, que tenemos que tratar de manejar los diferentes risk factors, no tratar solamente el amiloide, tratar los otros daños que hay potencialmente afectando el cerebro. El tercer punto es que los grandes estudios randomizados y controlados para prevenir demencia usando no medidas farmacológicas, la mayoría fueron negativos, excepto el Finger Trial, y mostré las limitaciones del Finger Trial. Pero, cuando vamos al subgrupo de altísimo riesgo, parece que ahí ellos mejoran mucho con esta intervención. Entonces, que la medicina tiene que ser personalizada, tienen que buscar los pacientes que tienen altísimo riesgo para aplicar todo esto. El cuarto punto es que tiene que ser una aproximación del curso de vida, como se dice, life course approach. O sea que en realidad las consecuencias que tu paciente tiene a los 70 años tal vez empezó a los 40 años, cuando no trató bien su hipertensión, su colesterol o no su actividad física. O sea, tenemos que encourage a our participants, a pacientes desde el principio empezar a tratarse. Y el quinto punto es que, bueno, hay que ver cuáles son las intervenciones que pueden ser efectivas y ser sostenidas, basado en la geografía del paciente, los recursos que tenés, los settings que tenés. No es lo mismo si tenés todos tus recursos que si no tenés recursos para hacerlo. Y creo que nada más. Quiero solamente agradecer a la gente de mi laboratorio que me ayuda a hacer mis investigaciones, y a todas las agencias que están acá, que pagan la cuenta de mis investigaciones, porque hacer estas investigaciones a veces no es barato. Bueno, espero que hayan entendido mi charla. Les pido disculpas de nuevo porque los diapositivas eran en inglés, pero estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, Manu, gracias por tu brillante exposición. Bueno, es muy interesante. A ver, yo te hago una pregunta inicial. El trabajo de ustedes, en realidad es con viejos, no en edades medias de la vida, ¿no? Porque en realidad el reporte del Lancet era, bueno, si vos sos, cosa que suena lógico, ¿no? Si vos te vas, si vos te estás cuidando
y de alguna manera lo más probable es que, como vos bien comentaste, vas actuando sobre diferentes factores de riesgo, pero en el trabajo de ustedes en realidad son con adultos mayores, me imagino que globalmente estaban bien, y encima podrían haber estado mejor todavía. Todos los Entonces, estudios randomizados, controlados, fueron con viejos. No hay ningún estudio que se haya hecho con jóvenes, porque si empezás con jóvenes, es un estudio que tenés que hacerlo por 20 años. bueno, exactamente, digo, para Segundo, compararlo con... eran Dale. todos a riesgo de demencia, sí. Y siempre hay un bias de selección, porque los pacientes que vienen a un estudio generalmente no están tan mal. El que está muy mal no viene al estudio. Totalmente. A eso voy por un lado, pero en realidad, si uno se pone, yo te escucho toda tu charla, a ver, la conclusión es que, por favor, sigamos haciendo actividad física y cuidémonos en edades medias por más que la asociación no sea súper fuerte. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es decir que, y ¿sabés, tenés idea si hay algún trabajo que de alguna manera trate o esté en marcha con respecto a eso en edades medias de la vida, para tratar de que estadísticamente sea más, o si es posible realizar algo así? Sé que el doctor O'Flaherty, él trabajaba con, ¿viste?, los nodos que trabaja él, y trata de estadísticamente poder... no sé exactamente cuál es el método estadístico que él usa, pero al parecer era algo válido, que vos podés, como es muy difícil seguirlo 20, 30, 40 años a la misma persona desde los 20, se podía estadísticamente realizar algo para ver realmente cuál es el factor que puede tener o puede ser más determinante en poder modificar y disminuir el riesgo. ¿Vos estás de acuerdo? O sea, no sé si leíste esos trabajos de Martín. Sí, lo he leído. No estoy muy de acuerdo con eso porque es muy difícil hacer un estudio controlado empezando a los 40 años con 20 años de seguimiento. Puedo hacer proyecciones. Me parece que la solución es la que propone el World Wide Finger, que es, hagamos estudio en gente de riesgo a los 70 años, o a los 60, o a los 55, pero hagamos tanto personalizado. Hagamos precision medicine, porque parece que cuando es personalizado e intensivo, los resultados son más positivos que cuando el estudio es negativo. Porque el MAP trial o el PREDIVA trial, son estudios europeos, no funcionaron porque parece que la cosa ejercida era más como una recomendación. Y lo que vimos en el Synergic Trial, que vos necesitas el coaching, vos necesitas el tipo supervisando cómo tu paciente hace toda esta intervención. Porque no es lo mismo caminar, o sea, si vos querés prevenir tu demencia, caminar tal vez no sirve. Caminar es mejor que nada, obviamente. Si versus nada, caminar. Pero parece que vos tenés que llegar a un nivel de intensidad en todas esas intervenciones para generar el neurotrofismo del cerebro, como se vio en estudios de animales. Hay un momento que tu músculo empieza a liberar más BDNF, que tu dieta reduce la inflamación y generas el neurotrofismo. Y en eso es lo que yo estoy más interesado. Acá preguntan si el tratamiento, a ver, ¿cuál es tu opinión con respecto al tratamiento experimental con Semorinimab, un anticuerpo monoclonal anti-tau de un laboratorio suizo, que disminuiría el trastorno cognitivo? Calculo que te preguntan a ver a vos en el contexto si estás al tanto de esta cuestión, y cuál es tu opinión. Sí, no solo estoy al tanto, sino que como soy ahora el vicepresidente de la Sociedad Canadiense de Geriatría, publicamos un statement acerca de todo esto. Yo no sé si estén hasta al tanto de lo que pasó con el aducanumab, de anticuerpo monoclonal, que la FDA hizo la aprobación de emergencia. Es la primera vez que la FDA aprueba un medicamento para el Alzheimer, que es un anticuerpo monoclonal que tiene que dar intravenoso. Y esa aprobación nació, como decía esta persona que preguntaba, porque hicieron un estudio secundario del trial Emerge, que publicaron en New England, y vieron que en el subgrupo que recibió alta dosis había una mejoría de 0.39 del CDR score. La Clinical Dementia Scale es un score que tiene
la suma de las boxes y el score global, donde cambia significa esos 2 o 3 puntos. Y acá mejoró .39. Y basado en eso, fueron a la FDA, pidieron la aprobación, la FDA dijo que no, pidieron de nuevo, y la FDA lo aprobó. Y hubo un gran lío porque el comité que regulaba la FDA renunciaron todos masivamente. Salió en la New England, no sé si lo leyeron. Y bueno, nosotros los canadienses sacamos eso. Yo pienso que esos medicamentos han demostrado en los trials que no funcionan. No solo que no funcionan, sino han demostrado que tienen efectos adversos importantes, porque demostraron lesiones cerebrales vasculares. Básicamente, para los que no saben, esto es un anticuerpo monoclonal que se da intravenosamente y que se adosa al amiloide con la idea que cuando queda adosado al amiloide, la microglía va a chupar y sacar el amiloide. Todos los trials que se hicieron hasta hace 2 años atrás con estos anticuerpos fueron parados prematuramente por futilidad o por efectos adversos severos. Y haciendo un análisis secundario de uno de estos trials que fue parado por futilidad, encontraron esta mejoría del .39 del CDR score y pidieron la FDA la approval. O sea que es un disgrace de la FDA eso que hicieron. Pero más importantemente, hablando de mi charla, esto tiene que ver que ese es un medicamento que trata uno de los factores de riesgo. Y lo que mostró el estudio de las monjas, y el Rush Medical Study, y todos los estudios que hizo el Dr. Bennett y compañía, es que la demencia no es solamente amiloide. Vos podés tener lleno de amiloide en tu cerebro y no tener demencia, o podés tener un poquito de amiloide, mucha enfermedad y tener demencia. O sea, no necesariamente tratando el amiloide, cuando tenés el deterioro cognitivo, vas a mejorar la demencia. No sé si empezás a tratar el amiloide cuando te empieza el amiloide a los 40, 50 años. Eso no se sabe. Es algo diferente que estamos hablando. Pero yo pienso que esas medicaciones, anticuerpos monoclonales, hoy por hoy tienen que ser todos usados bajo investigación, no como tratamiento clínico. Espectacular. Bueno, acá hacen una pregunta, a mi entender, súper interesante con respecto al tema de la hipoacusia, ¿no? O sea, el tema de la vista, el oído, pero principalmente la hipoacusia, que tiene un porcentaje altísimo, era como un 8 o 9%. Era el más alto, en el Lancet Report. Exactamente. Entonces, me parece, a ver, ¿cuál es tu opinión? Porque uno agarra y dice, bueno, a ver, si yo ya lo detecto precozmente y eventualmente trato de mejorar su hipoacusia, ¿eso va a tener algún cambio? A simple vista, el hecho, a ver, yo lo hablo todos los días con los pacientes, tienen hipoacusia y digo, ¿cómo va a poder estimularse? ¿Cómo va a poder entrar en vínculo social? Y todo eso, o sea, suena lógico, pero en realidad es si hay algún trabajo que demuestre después que vos le mejoraste la hipoacusia y mejoró después o le torcés la evolución hacia el deterioro cognitivo. Hay algunos trabajos que demuestran eso. Te voy a decir así, la respuesta corta es sí. Me parece que si mejoras la hipoacusia, va a mejorar el deterioro cognitivo. La respuesta larga es que no sé si la hipoacusia es causa o está asociado. Como dije antes, tal vez hay un trastorno microvascular que afecta el oído interno y afecta el cerebro y por eso hace demencia el que tiene más hipoacusia. Pero los que somos médicos geriatras, y creo que la mayoría de acá son médicos geriatras, sabemos que cuando nuestros pacientes tienen menor sensorialidad, o sea, no ven bien, escuchan menos, se retraen, empiezan a hacer menos actividad física, empiezan a deprimirse más. No entienden. Creo que no hay ninguna duda que cuando tenemos un deterioro sensorial va a afectar nuestra cognición, porque somos animales sociales. Nuestra cognición tiene que ver por cómo estimulamos nuestro cerebro. Sabemos muy bien hoy por hoy que el cerebro es plástico. Plástico significa que se reproduce. Lo que yo aprendí en la Escuela de Medicina en la Universidad de Buenos Aires en los 80, que la neurona no se reproduce, sabemos hoy que es una mentira. Sobre todo las neuronas del hipocampo, de la zona G3, del hipocampo, sabemos que se reproducen y que el mismo mecanismo de la memoria, per se, cuando recordamos algo, hay un cambio estructural y nuevas neuronas reproduciéndose. Entonces yo no tengo ninguna duda que si mejoramos la sensorialidad de nuestros pacientes, mejoramos su audición, su visión y socializan más, van a tener más estímulo en esas neuronas. Entonces, pero de ahí a pensar que hay una causa, no sé, depende cómo definas causa. Hay una asociación muy importante, diría yo. Perfecto. Acá preguntan sobre la vitamina D. Si mal no escuché, vos dijiste 4.000 unidades diarias. Sí. Y mi pregunta estaba puesta, bueno, acá dicen si diaria o mensuales, bueno, eso si quieres hacer algún comentario con respecto a eso, pero también el hecho de
de ver los valores después. Vos dijiste, bueno, le dimos tal vitamina, no sé si después dosaban, calculo que sí, para saber los valores de la vitamina D, y en realidad 4.000 o en realidad tenían que llegar a un target de normalidad, porque 4.000 en general no damos, 4.000 damos un poco menos. Entonces, bueno, mi pregunta pasa por eso, o sea, ¿por qué le dieron directamente 4.000 pensando que a más dosis podía ser mejor alguna que otra cuestión vinculada con el músculo, por ejemplo, o con el cerebro? Originalmente, cuando diseñamos el estudio, quisimos dar 4.000 porque estábamos esperando un resultado suprafisiológico de la vitamina D, que la vitamina D mejoraba mucho. Lo importante de todo esto que yo quiero clarificar. Este estudio combinó con vitamina D, pero cuando comparamos en el Quasi-Factorial Design el grupo que tenía la vitamina D con ejercicio y cognitive training versus con cognitive training y ejercicio, la diferencia es no significativa. O sea que este estudio no pudo demostrar que la vitamina D tiene un efecto. O sea que mi estudio lo que demuestra es que el ejercicio físico combinado con el tratamiento cognitivo mejora la cognición mucho más que el ejercicio físico solo, que el tratamiento cognitivo solo o con el placebo. Pero no pudimos mostrar que la vitamina D. Basado en mi estudio, no tengo que dar vitamina D anymore. No tengo que dar más vitamina D porque no funcionó, basado en mi estudio. Pero ¿por qué dijimos 4.000? Por esa razón. Pero no lo encontramos. Está bien. Preguntan Para también... la cognición, diferente que des vitamina D porque el paciente tiene deficiencia, diferente que diga la vitamina D porque el paciente tiene osteoporosis. Pero mi estudio encontró que la vitamina D no da nada mejor que ejercicio físico. O sea, mi estudio dice no rol de la vitamina D. Está bien, pero ¿cuál en el trabajo que lo van a publicar, entiendo? O sea, ¿cuál es el... A ver, porque uno dice, bueno, uno acá en este lado del mundo leemos el trabajo y decimos, pucha, le tengo que dar 4.000 unidades, ejercicio y todo eso, y le va bien, y le va mejor al paciente. No, porque vos lo que tenés que hacer es ver, bueno, una cosa es lo que se decide en el protocolo. El protocolo decía, bueno, vamos a darle ejercicio con y vitamina D. Pero los resultados, yo no sé si, no quiero hacer el share screen anymore, porque no quiero complicarles la vida, pero cuando ves los grupos, yo no mostré todos los resultados, mostré lo preliminar. Cuando comparo el que tiene cognitive training, ejercicio de vitamina D, versus cognitive training y ejercicio sin vitamina D con placebo, el resultado es el mismo. El resultado es totalmente el mismo. O sea que cuando esté el full publicado, que no tengo tantos slides para darte de eso, vas a ver que vitamina D no aporta nada, lamentablemente, en contra de mi teoría, ¿no? Perfecto. A veces en contra de la teoría mía. Está bien, genial. Preguntan también con respecto, bueno, a esto de la consulta médica y la función de la consulta médica. O sea, esto me parece que es un punto súper interesante en el sentido, a ver, cuánto nosotros le ponemos a la consulta para motivar al paciente que haga cosas. Eso y yo le agrego a la pregunta que comentan acá, esto de alguna manera está un poco evaluado. O sea, está evaluado que, a ver, el ímpetu que yo le pongo en mi sugerencia al paciente, al margen de toda esta cuestión, os digo, bueno, vaya y haga actividad física. Una cosa no es lo mismo que si yo me tomo el tiempo, estoy totalmente convencido y motivo al paciente. ¿Eso también le da un impacto mucho mayor? Sí, se sabe que la motivación es lo más importante que mueve todo. No necesariamente determinado el tiempo que el médico le dedica, pero sobre todo a lo que se llama effective coaching, que sería entrenamiento efectivo o estimulación efectiva, no sé cómo se traduce coaching, pero básicamente aquellos estudios que compararon, ya recomendación, mire, haga esto, acá está el panfleto, haga el ejercicio, versus que lo llamaban todos los días, hizo su ejercicio hoy, que muéreme el pedómetro, hizo los 10.000 pasos, que hizo esto, se ve que el effective coaching tiene más efectivo en cognición. Hay muchos estudios, no grandes, chiquitos, pero muestran eso, sí. O sea, que la motivación es lo importante, que es lo más difícil de hacer, ¿no? Porque muchas de estas enfermedades crónicas, el manejo tiene que ver con la motivación, porque tienes que hacer el ejercicio, cambiar tu dieta, entonces es muy difícil. Entonces hay que encontrar la motivación, y eso es lo más difícil de encontrar. Cambiar conductas es muy difícil. Yo estoy totalmente de acuerdo y a veces es muy difícil cuando uno no lo hace. O sea Sí, me refiero... por eso, ¿sabes? Alguna gente dice, esto no es trabajo para los médicos.
Esto es trabajo para los agentes de salud pública. Esto es trabajo para gente que tiene que ser ciudades diferentes, que todo el mundo ande en bicicleta como en Dinamarca, en Copenhague, que no haya fast food en los restaurantes. Esto es un trabajo de salud pública más que de los médicos. Hay gente que dice eso, por ejemplo. Que nunca, Lo que pasa si que ver los cambios, tienen que ser cambios que vengan del Estado, de la salud pública, que faciliten todo esto a la gente, que den ciudades amigables para los pacientes, la famosa ciudad de 15 minutos, ¿no? Que puedes ir caminando a tu trabajo, que puedes... hay gente que dice eso. Totalmente, pero bueno, en nuestro medio mucho cae en nuestras espaldas. Oh, en Obviamente nosotros que también, acá, acá también, en todos lados. Te digo lo que dicen los investigadores. Acá ojo, sí. ojo, que acá la gente que le está escuchando ahora, hay muchos profesionales de la salud no médicos, ¿eh? Así Claro. que me parece que está buenísimo todo esto en las recomendaciones generales. Hay una pregunta muy interesante también que dice, el paciente que ya tiene diagnosticada una demencia, pongámosle una demencia, yo le pongo moderada, ¿ya todas estas medidas preventivas también pueden tener un Sí, impacto? tienen. Hay estudios que demuestran claramente, primero, que el ejercicio físico es posible hacerlo en gente con demencia leve a moderada, no en demencia severa. Acá hicimos un estudio, un fellow mío hicimos estudio en los nursing homes, en los nursing homes, hogares de ancianos, en que Sí, íbamos a los sí. hogares de ancianos donde se le daba ejercicios. De hecho, el control cardiovascular es muy importante, sobre todo de la hipertensión arterial. Y creo que uno de los estudios que lo demostró más eso es el MIND, Sprint Mind Study, que mostró que el control estricto de la hipertensión arterial mejora la cognición. Hay que tener cuidadoso, porque tener un paciente muy frágil, con demencia severa, y 94 años no querés ser control estricto de la hipertensión arterial porque le vas a hacer hipotensión postural y va a hacer caídas y fracturas. Pero un paciente robusto, que recién tiene el diagnóstico de demencia, que recién ahora le sacaste el carnet de conducir porque se confunde, pero todavía es ambulatorio, en esos pacientes es muy importante hacer actividad física y el control estricto de los factores vasculares. Perfecto. Las últimas, ya que estamos con el tiempo ahí justito, pero hay una pregunta, yo voy a tratar de resumir lo que veo acá en el chat. A ver, el tema del aislamiento y el estado de ánimo, también como motivador de cambio, y eso que a simple vista obviamente parece muy, muy importante. ¿Ustedes lo pudieron también evaluar? Decime de nuevo, me perdí. El tema del aislamiento, bueno, es con esto de la pandemia, el estado de ánimo, la depresión, también como Totalmente un asociado con el factor. tema cognitivo. Acá, por ejemplo, cuando los pacientes ancianos quedaron más en la casa por el COVID, que no podían salir, los trastornos de comportamiento, el deterioro cognitivo avanzó muchísimo. Y acá lo vimos muy fácil porque como hay un sistema universal de salud, todos los pacientes tienen el mismo sistema, la misma obra social, digamos, que es el gobierno. Lo ves online en las historias clínicas. Tuvimos un gran, una gran incidencia de mayor deterioro cognitivo y problemas del comportamiento. Te hacían más confusión, más delirio, más agresivo. El que tenía un deterioro cognitivo mínimo, que siempre estuvo tranquilo, ahora empezaba, viste, a tener alucinaciones o a ser agresivo con los familiares, porque quedaron aislados, totalmente. Bueno, quizás para terminar te digo que acá la gente está muy motivada, así que después el que no hace actividad física, el que no tiene una vida saludable, vos te compraste la bicicleta y todo, bueno, me parece que esta es la mayor motivación que nos puede pasar, en el sentido que a veces es muy difícil motivar a alguien a hacer algo que uno no hace. Entonces, y al revés, cuando vos lo haces, es mucho más fácil, entre comillas, convencer al otro para que lo haga, así que me parece que vamos hacia ese camino. Bueno, me encantó la charla, me encantó verte nuevamente, espero que en noviembre puedas venir y así nos tomamos una copita y le invitamos a Julio y al resto de los que quieran venir. Sí, Estamos, bueno, lamentablemente parece que el alcohol no es bueno para la demencia, poquito. parece que no, pero bueno. Así que, bueno, gracias a todos. Julio, si querés cerrar el evento, te agradezco. Bueno, un abrazo. Bueno, si no hay más palabras, les agradezco la Espera invitación. que Julio Bueno. va a cerrar ahora el evento. Manuel, un abrazo. Agradecer nuevamente la presencia de Manuel. Para nosotros es un lujo tener la información de primera mano, es decir, aquellos que investigan
y que producen el conocimiento que nos lo puedan vertir en nuestras reuniones científicas. Esto es realmente magnífico. Me encanta ver la cantidad de gente que ha convocado esta reunión de hoy, realmente significativa, y además me gustaría darle una significancia especial a la participación en el auditorio de varios expresidentes de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, que para mí es un placer verlos, más allá de Margarita, y verlo al profesor Dr. Feinstein, es realmente un placer en este momento. Así que nuevamente, Manuel, muchísimas gracias. Voy a cerrar yo porque Fabi no está. Los convocamos para las próximas reuniones. Estén atentos, por favor, a los newsletters, porque vamos a seguir con esta nueva modalidad de tener no solamente la reunión académica del primer jueves, sino que se incorporan algunos martes con otras actividades que Marcelo seguramente ya nos va a ir adelantando a medida que se vayan concretando. Manuel, muchísimas gracias. Me queda pendiente el asado al plato de cedro, sí, ahí, y acompañado de un buen vinito. Así bueno, muchas que gracias. A todos muchísimas gracias. Hasta luego y gracias.